este síndrome del shock tóxico puede llegar a ser mortal. La publicidad que nos hacen de la copa menstrual, evidentemente todo es beneficioso porque pues no deja de ser publicidad, ¿no? A pesar de haberla utilizado, nunca me había planteado, ¿esto puede tener algún riesgo para la salud que yo desconozca? Yo soy Constanza y esto es Period Dramas, tu podcast sobre salud con perspectiva feminista. Hablando con una amiga sobre qué posibles temáticas podríamos tocar en el podcast, ella estaba interesada en saber si la copa menstrual era realmente una opción segura porque la había empezado a utilizar hacía unos meses y es algo que en general no había oído. A raíz de esta conversación que tuve con mi amiga, me di cuenta de que es verdad que todo el mundo habla maravillas de la copa menstrual, pero como que no hay mucha información sobre qué posibles aspectos negativos puede tener. Y confieso que yo soy la primera que está encantada con la copa menstrual, yo la utilizo desde hace varios años. A pesar de haberla utilizado, nunca me había planteado, ¿esto puede tener algún riesgo para la salud que yo desconozca? Así que vamos a indagar un poquito en si el uso de la copa menstrual tiene algún riesgo para la salud. Lo vamos a comparar también con otros productos de higiene menstrual, como por ejemplo pues tampones o compresas. Para hacer este vídeo me he basado como siempre en varios estudios científicos y publicaciones que he podido encontrar. Aquí tengo mis notas y vamos a ir viendo. Si estás escuchando este episodio, shout out a mi amiga que me sugirió el tema y sin más dilación empezamos con riesgos que no tiene la copa menstrual. Es más probable que se utilice mal una copa menstrual que, por ejemplo, una compresa. Así que los riesgos que no tiene siempre es suponiendo que se está utilizando correctamente. No se ha visto que altere la mucosa vaginal. ¿Qué quiere decir esto? La mucosa es básicamente la piel que recubre esta parte de nuestro cuerpo. Tampoco provoca cambios en el pH ni desequilibrios en la microbiota de la zona. Tenemos microbiota en los genitales, la microbiota es bastante conocida en el intestino, pero lo cierto es que tenemos microbiota en todo el cuerpo y esto incluye en el aparato reproductor. Alteraciones en la microbiota, que es lo que se llama disbiosis, el término científico. Estas alteraciones básicamente nos pondrían en riesgo para tener más infecciones de orina, por ejemplo, para tener más infecciones por hongos, pero se ha visto que la copa menstrual no provoca cambios en este sentido. Tampoco se ha visto que sea más sucia en comparación con compresas o tampones. De hecho, si ordenamos estos productos de más limpio a menos limpio, basándonos en lo que es contaminación bacteriana, se vio en un estudio que la copa menstrual es la que tiene una menor contaminación bacteriana, seguida del tampón y por último sería la compresa, que es la que tiene una mayor contaminación bacteriana. La copa menstrual tampoco hace que tengamos más riesgo de infecciones de orina, que esto es importante porque hay gente que tiene infecciones de orina recurrentes. El hecho de utilizar la copa menstrual no les va a suponer más riesgo. Y ahora pues ya pasamos a los riesgos que sí que tiene o que puede tener la copa menstrual. Empezamos hablando sobre el riesgo de expulsión del DIU. Se han reportado algunos casos de personas que notaron que se les salió el DIU mientras estaban sacando la copa menstrual. Y de esas chicas a las que les pasó, a las que se les salió el DIU, las que quisieron volvérselo a colocar, pues, evidentemente fueron a un CAP, a un sitio que se lo pusieran, y pidieron que los hilos se los cortaran un pelín más cortos, más o menos a la altura de la cervix. Añadir que las expulsiones de los DIUs pueden suceder de forma espontánea y de momento no hay ningún estudio que confirme que utilizar una copa menstrual correctamente esté relacionado con que haya un mayor riesgo de que se te salga el DIU. Si alguien me está viendo y tiene la motivación y los medios para hacerlo, estaría súper interesante un estudio al respecto, para tener en cuenta también el uso de la copa menstrual a la hora de escoger un método anticonceptivo. Lo dejo ahí como idea. Otro riesgo de la copa menstrual es el síndrome del shock tóxico. Este síndrome es más conocido en relación a los tampones. Yo recuerdo cuando yo era adolescente hubo como bastante revuelo al respecto
El síndrome del shock tóxico, para la gente que no lo sepa, es una infección grave que ocurre cuando un tipo de bacteria concreta, como he dicho, tenemos microbiota en todas las partes de nuestro cuerpo, pues esta bacteria vive o puede vivir de forma normal en la mucosa de ciertas personas. En algunas situaciones esta bacteria se multiplica, crece muchísimo y al crecer muchísimo lo que hace es producir una toxina. Esta toxina llega a la sangre y provoca el fallo de varios órganos que son esenciales para vivir. Este síndrome del shock tóxico puede llegar a ser mortal, o sea, realmente sería la complicación más grave de todas las que voy a mencionar en este vídeo si no se detecta a tiempo. Con antibióticos se puede tratar, pero hay que detectarlo. Los síntomas que puede tener el síndrome del shock tóxico serían fiebres muy altas, hipotensión y también un sarpullido como si te hubieras quemado. Y estos sarpullidos pueden incluso como descamarse, como cuando te quemas por el sol, que la piel se renueva y se cae. Podría ocurrir algo parecido, esto que se llama descamación de la piel. De casos que se hayan relacionado directamente con la copa menstrual, la verdad es que se han documentado muy poquitos. Yo tengo apuntados que más o menos unos 5, así que tampoco es que sea una cosa frecuente. No solo está asociado al uso de productos menstruales, que esto le podría ocurrir también a personas que no tengan la menstruación y que no utilicen productos menstruales, pero sí que es verdad que en su momento, en la década como de los 70, 80, 90, diría más o menos, se vio que hubo un incremento y que estaba vinculado al uso de tampones que eran demasiado absorbentes. Y el uso de estos tampones favorecía el crecimiento de esta bacteria que luego pues producía la toxina y luego la toxina se absorbía. Es algo que puede suceder, que no se sabe aún si la copa menstrual realmente incrementa el riesgo o no. Podría ser que sí, podría ser que no también, pero vale la pena saber que no solo ocurre con tampones, sino que ha habido como 5 casos, yo tengo apuntado, que parecen estar causados por el uso de la copa menstrual. Las copas menstruales también pueden causar alergias que pueden ir pues desde una irritación ligera en la zona hasta incluso un choque anafiláctico, que aquí estamos hablando de una reacción muchísimo más grave que también puede ser potencialmente mortal, aunque sí que es verdad que es más extraño, pero puede ocurrir. Y a la hora de hablar de alergias es importante hablar del tipo de producto del que está hecho nuestra copa menstrual. Hay como 3 principales materiales que se utilizan para las copas menstruales: la silicona médica, el TPE y por último el látex. La silicona médica y el TPE son los dos hipoalergénicos y se utilizan en la fabricación de material médico, los típicos implantes de pecho, por ejemplo. Esto es porque tanto la silicona médica como el TPE son materiales muy seguros y que no contienen sustancias como por ejemplo los ftalatos o el BPA. Al no contener estas sustancias, pues no tenemos el riesgo de que se pueda degradar el producto y acabes absorbiendo estas sustancias que pueden ser potencialmente peligrosas. El látex, yo personalmente no lo recomendaría porque el látex es mucho más propenso a provocar alergias. Esto ya lo sabemos. Los preservativos, sabemos que hay gente que tiene alergia a los preservativos de látex y tienen que utilizar los que son sin látex. Pues con la copa menstrual lo mismo, es un producto que tú tienes colocado durante muchas horas al día, si no durante casi todo el día, y además durante varios días seguidos, y esto más o menos una vez al mes. En los últimos años estamos teniendo un auge de personas que tienen pues alergias o enfermedades relacionadas con la inmunidad, con el sistema inmunitario. Yo no recomendaría comprar una copa menstrual de un material que puede ser alergénico. Y aparte de todo esto, pues la silicona médica y el TPE, los dos pueden tolerar temperaturas muy altas de más de 100 grados. Es súper importante si los utilizamos para fabricar copas menstruales, porque la copa menstrual la tenemos que esterilizar al principio y al final de cada ciclo. Entonces nos interesa un material que tolere muy bien la temperatura. Para terminar, los cólicos o problemas para hacer pis.
Se han descrito algunos casos de mujeres que se habían colocado mal la copa menstrual o bien que habían utilizado copas de tallas demasiado grandes. Esta les había bloqueado básicamente los tubos que conectan los riñones con la bufeta urinaria y que transportan el pis hacia afuera. Con este ejemplo podemos ver que es súper importante saber seleccionar pues tanto el material como la forma y la talla de nuestra copa menstrual, y estoy pensando en hacer un vídeo sobre cómo podemos escoger nuestra copa menstrual teniendo en cuenta todo esto y también pues detalles de cómo somos nosotras, de nuestra anatomía. Si esto es algo que os interesa, no dudéis en dejarme un like y un comentario, porque creo que podría quedar un vídeo bastante educativo. Como conclusión del vídeo me gustaría terminar diciendo que la verdad es que todos estos riesgos que he mencionado están basados en casos muy... Están basados la mayoría, por no decir todos, en casos aislados, pero realmente apenas se han hecho estudios sobre los posibles riesgos que puede tener el uso de la copa menstrual. He visto que había quizás uno o dos que yo haya podido encontrar, pero la verdad es que muy poquitos. No me sorprende. Quería añadir esto aquí al final para que nadie se asustara que si estás utilizando la copa menstrual, esto que he comentado ahora, si a ti la copa menstrual te va bien y nunca has tenido ningún problema con ella, por favor sigue utilizándola, no entres en pánico. Este vídeo no es para crear alarma, simplemente es pues para informar, porque pues evidentemente a la hora de tomar una decisión tenemos que estar informadas, tenemos todo nuestro derecho a saber tanto los beneficios de la copa menstrual como las partes negativas. Y de los beneficios pues todo el mundo habla, pero de los posibles riesgos parece que no se habla lo suficiente, y yo creo que no se habla lo suficiente porque ni siquiera en muchos casos se han estudiado. Y en caso de que pues nos pudiera pasar alguna de estas cosas, pues yo que sé, que te provocara alergia o cuando tienes la copa menstrual puesta te cuesta más hacer pis, yo creo que vale la pena saberlo. Quién sabe, le podría pasar a cualquier persona. Así que os animo a que si tenéis amigas, amistades que utilicen la copa menstrual, que les enviéis este podcast porque puede interesarles. Dejadme un comentario sobre si utilizáis o no la copa menstrual, y si la habéis utilizado o la utilizáis, pues cuál es vuestra experiencia, si habéis tenido algún problema, si habéis tenido a lo mejor una experiencia nefasta y no la queréis volver a probar nunca más. Os leo en comentarios. Como siempre, recuerdo que tenéis todos los enlaces de todos los artículos de donde he sacado la información en la cajita de descripción si estáis en YouTube, o simplemente en la descripción del podcast si estáis en Spotify. Aprovecho también para pues informaros sobre novedades en cómo funciona o cómo va a funcionar el podcast. A partir de ahora el podcast va a tener algunos episodios que van a ser individuales, es decir, solo Caral o solo yo, y otros episodios en los que vamos a continuar como hasta ahora y vamos a estar las dos juntas. En principio, los episodios en los que estamos alguna de nosotras dos solas van a ser más cortos, y los que estamos juntas pues van a ser más largos, porque así también hablamos entre nosotras y es como más charla de chicas, que es el formato que nos habíamos planteado inicialmente.